Hola, dame un segundito para silenciar aquí un poco el chat. Ya. Somos súper poquito el día de hoy. Ya, comprendo que muchas personas no pueden asistir por el carácter, ¿cierto?, de esta clase que es recuperativa. La clase, bueno, las clases cuando son recuperativas ya no tienen el carácter de obligatorias, pero la finalidad es beneficiar, ¿cierto?, que la finalización del curso sea acorde a los plazos establecidos, porque, ¿cierto?, no es solamente un módulo el que tienen, son varios, ya, y en el caso de que se pierda una clase, luego se puede sumar con otra y así se puede ir alargando, se puede ir alargando mucho lo que es la extensión total del curso final. Entonces, por eso se trata de recuperar cuando sea posible. Hay momentos en que no es posible por temas de plataforma o por disponibilidad, ¿cierto?, de docente o de las mismas personas, ¿cierto?, de los mismos alumnos. Ya, pero cuando se puede, se hace con la finalidad, ¿cierto?, de no retrasar el final del módulo. Ya, por lo general, esto beneficia mucho más a los participantes, más que a los docentes como tal, ya por eso se da esa posibilidad. En el caso de que ustedes en algún momento prefiriesen no recuperar, ya se lo pueden plantear también, pero en este caso no ocurrió. Por eso se continuó, ¿cierto? Para también continuar después de manera ordenada, perdón, viernes y sábado. Comparto enseguida la presentación, pero casi me equivoco de presentación. Ya, si bien las clases quedan grabadas y la asistencia no es obligatoria, la evaluación correspondiente a la clase pasada, ya que era el día 15, corre igual para hoy, para que lo tengan claro y el plazo que se va a dar es el mismo que teníamos acordado previamente. Por lo tanto, el plazo acordado estaríamos en la evaluación 2 se realiza el día de hoy. Ya la plataforma se abre a las 9:30 y se cierra mañana a las 10 de la noche. Ya tienen estas 24 horas para rendir y de todas formas, si es que tienen algún problema para rendir esa evaluación, igual está el plazo extraordinario que al final del módulo. Hasta ahora, como vamos, ¿cierto? Que vamos al día con las clases, incluyendo esta recuperación, estaríamos finalizando el módulo el día 29 de este mes. Si no nos atrasamos más adelante, pero en la eventualidad puede ocurrir cualquier otra cosa o puede ser que de la misma administración en algún momento se solicite suspender alguna actividad, ya, pero eso se trata de avisar con anticipación. Ya, entonces, ¿cierto? La evaluación 2 contempla la clase pasada, que es la diversidad en el aula, ¿cierto? El módulo 3 y lo que vamos a ver hoy. Hoy, ¿cierto? Que es el diseño universal para el aprendizaje, el modelo DUA y prácticas docentes inclusivas, también estrategias para la inclusión. Ese es el tema que corresponde el día de hoy. Ustedes lo visualizan en su documento. Son como 10 hojas aproximadamente de texto, pero tiene imagen, así que no es tanta lectura. El anterior era un poco más cortito, pero para que lo vayan revisando, la modalidad de evaluación es la misma de la primera prueba. A la mayoría les fue bastante bien, así que es de la misma línea, ¿cierto? Son alternativas, la recomendación es que lo puedan hacer con tiempo, tienen 1:30 desde que ingresan a la plataforma para rendirlo, para que no lo hagan apurado, ¿cierto? Sea un ratito en que tengan un tiempo para poder ir leyendo con atención, leer súper bien los enunciados solamente. Y bueno, eso sería a grandes rasgos lo que es la evaluación, ¿cierto? No es tan compleja, ya, no es nada que no hayamos visto, no hayamos revisado. Entonces vamos a comenzar, ¿cierto? Por la hora, a terminar, ¿cierto? Justito a la hora o quizá un poquito antes. Vamos a ver, cualquier duda, consulta, ya, referente al tema educativo como tal, o del mismo tema, pueden levantar la mano, escribir en el chat o solamente interrumpirme, no me molesta eso, ya, así que para que lo tengan en consideración también. Sobre este módulo 4, sobre el diseño universal para el aprendizaje, más conocido como el DUA,
Perdón, voy a interrumpir un poquito. Si en algún momento ven que me escuchan mal o se corta como el audio, no importa si yo no me veo todo el rato, ya si no me veo tan fluida, no importa, lo importante es que se vea la presentación y se escuche, ya porque si yo me escucho cortada en algún momento, me avisan, por favor, para volver, ¿cierto? Para ver qué puede estar ocurriendo. Ahora sí, sobre este diseño universal de aprendizaje, el DUA, ¿ya? Y las prácticas docentes inclusivas. Existen muchas estrategias que se utilizan, ¿cierto?, en el ámbito educativo para favorecer la inclusión o en algún momento se hablaba de la integración de nuestros estudiantes al aula de clases. Ya han visto en los módulos anteriores, ¿cierto?, algunas estrategias que se utilizan en esta misma temática y nosotros también vimos más de lleno lo que eran los decretos, el decreto 170 más que nada y el 83. Lo vimos como un poquito más a detalle. Ya acá se los voy a nombrar así, pero brevemente por una comparación solamente. Porque este modelo DUA es un enfoque educativo que busca crear experiencias de aprendizaje accesibles para todos nuestros estudiantes, basándose en la idea, ¿cierto?, que va muy ligada al concepto de inclusión, que nos dice que todos aprendemos de una manera diferente y que las barreras presentes en el espacio, ¿cierto?, en el aula, pueden impedir que algunos estudiantes alcancen su potencial. Recordando también que uno de los principios fundamentales de esta escuela o aula inclusiva es que todos los estudiantes, ¿cierto?, tengan el derecho a esta educación que no imponga barreras. Pensando también en que las barreras, ¿cierto?, para este nuevo enfoque es que las barreras no están en la persona, sino que están en el ambiente. En este caso, están en el ambiente educativo, en el aula, ¿cierto?, en espacio físico, en espacio, en cuanto a no entregar ciertos los contenidos de una manera que llegue a todos nuestros estudiantes. Ya no es que el estudiante tenga que adaptarse a la escuela como tal, sino que la escuela, ¿cierto? Ahora tiene que poner de su parte y esta comunidad educativa ya tiene que también hacerse parte y aportar a que nuestros estudiantes puedan ser incluidos en el espacio independiente de sus características, sus necesidades, sus habilidades, ya deben tener, ¿cierto?, la oportunidad de permanecer, de ingresar primeramente, de permanecer y luego egresar, ¿cierto?, del establecimiento educativo, al menos en los niveles, ¿cierto?, que deben estar asegurados, que son el nivel básico y educación media, y párvulo, perdón, y párvulo también. Son los niveles que hasta ahora están asegurados por nuestra educación chilena. La idea del DUA, de este diseño universal para el aprendizaje, desde ahora en adelante lo voy a nombrar como DUA, ya, para que igual lo consideren, ya, pero se dice que es diseño universal de aprendizaje. La idea de este DUA es básicamente que el docente, educador, asistente, a la persona que sea que esté brindando los contenidos, ya, o esté brindando, realizando algún tipo de actividad dentro del aula, ya pueda planificar la clase o el taller, ¿cierto? Desde el principio, anticipándose a cualquier barrera que pueda ocurrir. Ya de este modo, ya no va a ser tan necesario quizás el ir adaptando después durante el periodo, ya porque nosotros tenemos que tener ese enfoque de que vamos a diseñar antes de que suceda, ¿cierto? Nos anticipamos a cualquier barrera que pueda ocurrir. El enfoque de este concepto del DUA busca crear entornos que sean mucho más flexibles y accesibles para sus estudiantes, ya basándose en diferentes principios, que son los que están aquí abajito. El primero de ellos es el de representación, ¿cierto? Que significa prestar información de diferentes maneras para que todos los estudiantes puedan entenderla, ya representar ya la información con opciones visuales, con opciones auditivas, textuales. Ya la idea es que la información logre llegar a todos nuestros estudiantes de distintas formas. Ya la representación, ¿cierto? Va a ser cómo nosotros mostramos nuestro material didáctico, por ejemplo.
Quizá nuestros estudiantes tienen mayor potencial y trabajan mucho mejor si les entregamos apoyo visual. Ya, quizás vamos a dar un taller o una clase, lo vamos a hacer de manera verbal, pero también vamos a incorporar apoyo visual, ¿cierto? Para que la mayoría de nuestros estudiantes que tienen dificultades para comprender el lenguaje hablado, ya, o expresarlo, puedan tener el apoyo visual, ¿cierto? Lo vamos viendo, lo vamos escuchando y lo vamos conversando. Entonces sería un ejemplo como a grandes rasgos. El otro principio de este concepto es la acción y expresión. Ya permite, ¿cierto?, que a los estudiantes demostrar lo que saben de diferentes maneras. Ya como, por ejemplo, dibujando, representando mediante dibujo lo que ellos han aprendido, no solamente mediante una prueba que puede ser escrita, tal vez, ya que es el común, ¿cierto?, que tenemos en nuestro modelo educativo en Chile. Ya quizá vamos a medir, ¿cierto?, los conocimientos de nuestros estudiantes pidiéndolos que realicen un trabajo en grupo y que de ese trabajo en grupo nos muestren un afiche, ya o recortes y nos cuenten de qué se trata lo que aprendieron. El otro principio es la motivación. Sumamente importante es la motivación, ¿cierto? Promover, ¿cierto? Estos múltiples medios de compromiso. Ya utilizamos estrategias que apelen a los intereses y estilos de aprendizaje a las necesidades. Ya no sacamos nada con llevar una actividad que sea demasiado interesante. Ya vamos a crear un taller y quizás la finalidad de nuestro taller es muy educativa, lo vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a llevar una actividad muy novedosa para nuestros estudiantes, pero quizás, ¿cierto? No es acorde a la edad de nuestros niños. Ya, puede ser que quizás sea más llamativo para niños más pequeños y estamos trabajando con jóvenes. En ese caso, ¿cierto? Comprendemos el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ya quizá nuestra actividad va enfocado en esto, ¿cierto? En darle apoyo visuales, por ejemplo, pero si no lleva alguna actividad que sea de interés o algún personaje en específico que sea de interés de nuestros estudiantes, o llevamos algo muy infantil, ¿cierto? Para nuestros jóvenes, puede ser que no despierte el interés y la motivación necesaria. Y puede ser que por ese sentido, aunque nuestro taller sea muy interesante para nosotros y esté muy bien adaptado, ya quizás nuestros jóvenes no van a querer participar. ¿De dónde viene este principio del DUA, del diseño universal de aprendizaje? Fue desarrollado, ¿cierto?, en un centro de tecnología aplicada y especializada ya durante la década del 90. Viene directamente de Estados Unidos. Apareció, ¿cierto?, este concepto del diseño universal de aprendizaje. Originalmente se diseñó para apoyar a estudiantes con algún grado de discapacidad, pero posteriormente se dieron cuenta que además de beneficiar a estudiantes con alguna patología en sí, con algún diagnóstico, con alguna discapacidad, servía para el sinnúmero, para la diversidad de estudiantes que asisten a un mismo curso. Ya, acá, ¿cierto? Nos encontramos con alguna similitud en cuanto a lo que veíamos en el decreto 170. Perdón, tenía muchas. Ya, entonces, ¿cierto? Si recordamos el decreto 170, que también viene a regular algunas adaptaciones que se realizan en el aula, ya el decreto 170 también toma principios de lo que es el DUA. El DUA no es un concepto obligatorio dentro de los establecimientos, pero el Ministerio de Educación lo promueve. Quizás en algún momento del transcurso también va a pasar a ser obligatorio. Ya, hay muchos establecimientos, una gran mayoría, que trabaja con conceptos del DUA. Además, ¿cierto?, de los decretos que son obligatorios, como el 170, ¿cierto?, que veíamos que con ese decreto, ¿cierto?, se realizaban las evaluaciones y se diagnosticaban las necesidades especiales de nuestros estudiantes.
También el 170, ¿cierto? Establecía criterios y modalidades ya para atender las necesidades de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y proporcionaba apoyos específicos para personas con algún grado de discapacidad o dificultad en el aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje es mucho más amplio, ya porque no solamente, como el decreto 170, no solamente el DUA va aplicado hacia personas con algún grado de discapacidad, sino que va a trabajar en todo el aula, ¿ya? Y en los talleres extracurriculares, en toda la comunidad educativa. Ya no va enfocado solamente en personas con discapacidad. Por otro lado, el DUA tiene la aplicación, ¿cierto? Es hacer mucho más flexible la educación para todos nuestros estudiantes, no solo ofrece ciertas estas distintas formas de representación, de expresión y de participación, pero no solamente en discapacidad. Ya, eso es súper importante recalcarlo, ¿cierto? Porque, bueno, haciendo una diferenciación general, ya, decreto 170, necesidades educativas especiales, evaluación, apoyo a personas, estudiantes con necesidades educativas especiales. El DUA promueve un diseño inclusivo para toda la población estudiantil. Ya, ese es el alcance que tiene la diferencia, ¿cierto?, entre el DUA y el decreto 170. Ya, entonces, ¿cierto? Además, lo que les decía que el decreto, el decreto 170 es regulado directamente por el Ministerio de Educación, ya es contemplado, es una ley dentro de nuestro país. En cambio, el DUA es optativo, ¿ya? Pero sí es una base fundamental. El Ministerio de Educación, ¿cierto? Está en sus programas, establece muchos principios del DUA aunque no es una obligación, ¿no es cierto? Se busca que también los establecimientos lo incorporen y es cada vez más utilizado. ¿Por qué? Porque viene a trabajar directamente lo que es la inclusión en nuestro país. Ya, sobre cómo aplicar el DUA en el aula. Van a existir un sinnúmero de estrategias que se pueden implementar, ¿cierto?, en el aula. Algunas de ellas incluyen utilizar una variedad de materiales y recursos. Algunos los vamos a encontrar que se parecen bastante a algunas que hemos nombrado previamente, pero acá es donde convergen todas. Como decíamos, este DUA viene a ser mucho más grande que las demás que hemos visto. Ya, por ejemplo, el utilizar una variedad de materiales y recursos podría ser que se preparan diferentes materiales alternativos. Ya, por ejemplo, tener versiones de una misma actividad que sea mucho más simplificada y otras que sean más complejas. Ya, preparar también actividades que sean didácticas. En el caso de que nuestros estudiantes tengan mucha dificultad en aprender algún tipo de contenido, ya vamos a anticiparnos y vamos a tener algún tipo de material preparado que sea mucho más fácil, con algún material que sea más didáctico, ¿cierto? Algún tipo de esquema visual también que va a ir favoreciendo la entrega de ese contenido. Lo trabajamos directamente con lo que se está viendo clase a clase, ¿cierto? Y nosotros, ¿cierto?, tenemos que tener algún tipo de apoyo extra. Si vemos que quizás el contenido está siendo muy complejo para un grupo de estudiantes y para los demás está siendo demasiado fácil de aprender, ya podemos irlo graduando a medida que va avanzando, ¿cierto? Si vemos que en una clase la mitad de nuestro curso quedó atrasado, en la siguiente clase se puede trabajar nuevamente, ¿cierto? En implementar el mismo contenido y nosotros tenemos algún tipo de actividad que puede ser para reforzar el contenido anterior, ¿cierto? En el primer bloque. Ya se va a realizar alguna actividad didáctica con un material, ¿cierto? Que sea visual, voy a insistir con el visual,
para que nuestros estudiantes logren, ¿cierto?, nivelar su aprendizaje con los demás compañeros. Y así continuamos viendo el contenido. Quizás vamos a utilizar ese tipo de estrategia en varias clases. Eso se puede llegar a algún tipo de acuerdo a la planificación que se está realizando en el aula. Ya si, por ejemplo, nuestro profesor guía en el aula está presentando algún contenido que quizás esté dejando a nuestros compañeros muy perdidos o quizás nuestros compañeros tienen muchas dificultades en cuanto a la atención, a la concentración, ¿ya? Y se puede conversar, ¿cierto? Se puede hacer algún tipo de taller de apoyo. Ya todo ese tipo de estrategias van siendo de común acuerdo. Quizás puede ser que en un momento de la clase se haga un taller para reforzar el contenido. Ya en la otra parte de la clase se realiza una exposición, ya por parte del profesor. Así se va trabajando o mediante algún tipo de juego también se puede trabajar. Ofrecer diferentes opciones para las actividades también. Ya orientamos, ¿cierto?, a los estudiantes en la selección, ¿cierto?, de opciones que vayan a mejorar sus intereses o habilidades. ¿Ya? Hay distintas alternativas para poder realizar una actividad. ¿Ya? También proporcionamos apoyo, ¿ya? Apoyo a los estudiantes que requieran, que tengan, quizás la actividad es muy desafiante para ellos, también los podemos apoyar a completar la tarea. Ya no es necesario que le hagamos el trabajo, sino que podemos apoyarlo en cuanto a repetir los pasos de la actividad, ya recalcar quizá la instrucción que se le dio a nuestro estudiante por parte del profesor fue quizás demasiado amplia. Ya, entonces nuestro estudiante tomó quizás la primera parte de la instrucción y como se sentaba atrás, ya, o al medio, ya en algún momento de la actividad vemos que para. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser que el profesor simplemente les dijo, ya vamos a hacer esta actividad, ya para eso tienen que abrir, ¿cierto? El libro y en su cuaderno van a marcar, ¿cierto? Las palabras que sean sinónimos de, ¿ya? Entonces en esa complejidad de instrucciones puede ser que nuestros estudiantes ya se haya perdido, ¿cierto? Es difícil recordar todas esas instrucciones, más si existe si existe algún, por ejemplo, algún déficit de atención, ya, y nuestro estudiante además, ¿cierto? Se sienta atrás y no hay algún apoyo visual que repita los pasos de esta actividad. Ya, entonces podemos ver que quizá nuestro estudiante está trabajando súper bien en la primera parte o solamente abre el libro y vemos que hasta ahí llegó, ¿cierto? La actividad para él o ella. En ese caso, nosotros también podemos apoyar, ¿cierto? Ofreciendo esta opción de quizás acompañar un poco más para reforzar los pasos. Ya, ¿qué nos dijeron primero? Ya teníamos que hacer esto y después nos dijeron esto otro. Ya nos quedamos en dos pasos. Después vemos que nuestro estudiante completa el paso 2. Decimos, ya ahora había que hacer esto. Ya ahí lo podemos ir guiando, ¿cierto? Dando algún tipo de tutoría o simplemente podemos, ¿cierto? Recomendar que la instrucción quede escrita, ya para que ellos también puedan, para que ellos también, ¿cierto? No se queden sin realizar su actividad por no poder atender a la instrucción como tal. También, ¿cierto? Se pueden incorporar algún tipo de juego, ya se puede guiar a los estudiantes para reforzar contenido. Incorporar estrategias de enseñanza que sean variadas. Ya, entregar diferentes opciones, ya para que todos tengan la oportunidad, ¿cierto?, de mostrar sus conocimientos. Ya podemos facilitar también mediante algún tipo de herramientas extra. Ya las opciones siempre tienen que existir a través de este concepto. Ya no quedarnos solamente con la instrucción que dice la guía, ya que es escrita, la podemos entregar de otra forma. Si son niños más pequeños y se entrega algún tipo de guía, podemos ir recordando los pasos. Ya algo súper simple, recordar los pasos de la actividad. Si el,
la guía tiene 4 pasos para niños pequeños. Decimos ya, la uno era, ya recortamos tal y tal cosa, la vamos complementando. Ya, después vemos que quizás nuestro estudiante, uno ya terminó y vamos reforzando los pasos, pero los otros que se quedaron atrasados se van a seguir quedando atrasados. Pasa mucho esto en el aula. Ya, entonces nosotros podemos ir recordando, repasando los pasos a modo general. Si vemos que algún estudiante está mucho más atrasado que otro, podemos acercarnos y ver hasta qué parte del paso se quedó. Ya puede ser que sea muy fácil, solamente repetimos el paso y nuestro niño lo hace, o puede ser que lo aportemos con ejemplo incluso. Ya, si nuestro niño quizás no comprendió que tenía que recortar cosas de tal color, lo apoyamos para que identifique esos colores. Ya no significa nunca hacer el trabajo, ya ellos tienen que hacerlo. Ya. También evaluar el aprendizaje de diversas maneras. Esto lo van a encontrar en diversos textos también, ya no solamente desde la educación inclusiva como tal, desde el concepto, ya se busca que no solamente se evalúe el aprendizaje a través de pruebas escritas o disertaciones, ya que, por ejemplo, se realice algún trabajo donde los estudiantes puedan expresarse, por ejemplo, como algún tipo de actividad mucho más artística, trabajos grupales, que sean capaces de formular o llevar adelante algún proyecto, que no sea solamente, o puede ser en el aula o puede ser fuera de esta, también trabajos que puedan incorporar a otros niños, ya quizás niños de un curso más chico, un curso más grande, ya se realiza todo, incluso se puede tener una bitácora, ¿cierto?, de las actividades que se van realizando. Y eso finalmente nos entrega algún tipo de calificación y de retroalimentación también para nuestros estudiantes. Registramos siempre el progreso que se vaya teniendo, también las dificultades, ya, pero siempre vamos haciendo un énfasis en lo que vamos logrando, sin dejar de reconocer que tenemos estudiantes que muchas veces no están comprendiendo todo el contenido, están teniendo mayores dificultades, pero tratamos siempre de irlos apoyando, llevando todo adelante, ¿ya? Mira, este diseño universal para el aprendizaje ofrece muchos beneficios para los estudiantes, docentes y la comunidad educativa en general. Va a mejorar, por un lado, el aprendizaje de todos los estudiantes, eliminando barreras. Ya se habla de eliminar barreras, pero no solamente barreras físicas. Ya, si bien están contempladas las barreras físicas, ya por este y por otros modelos de la educación inclusiva en sí, ya también se reconoce que hay otras barreras que pueden ser la actitud misma de la comunidad educativa, puede ser la dificultad para acceder a algún tipo de material educativo, la dificultad en cuanto a aprender y a tomar los contenidos del currículum también puede ser. La entrega de contenidos, si se entrega de una manera demasiado rígida, puede dificultar el aprendizaje de algunos de nuestros estudiantes. Como decíamos, si se realiza algún tipo de evaluación, que quizá si a nuestro niño le hubiésemos preguntado lo mismo de otra forma, ¿ya? O con un lenguaje mucho más simple, hubiese respondido de manera correcta. Pero ¿qué pasó? No entendió la instrucción. Entonces eso sería una barrera, porque nosotros mismos, ¿cierto? Como profesionales estamos limitando que nuestro niño entregue el máximo conocimiento que tenga, nos dé a conocer, ¿cierto? Lo que aprendió en estas clases, ¿ya? ¿Por qué? Porque no comprendió el trabajo final, por ejemplo. Porque al leer, ya la instrucción le pareció muy difícil, no lo entendió o se perdió en estos pasos que había que hacer. Pero si se lo hubiésemos preguntado de otra forma, ya quizás lo hubiera hecho muy bien. Entonces, ¿cierto? Se ofrecen múltiples vías de acceso al conocimiento. Eso va a permitir, ¿cierto?, que todos alcancen el máximo potencial. Esa palabra la van a encontrar en muchos lugares.
Eso de encontrar alcanzar ese máximo potencial, promoviendo la inclusión y la equidad. Ya le damos lo mismo, las mismas oportunidades a todos, creando un ambiente de aprendizaje inclusivo donde todos se sientan valorados y respetados. Ya, eso lo vimos en lo que es el concepto como tal de educación inclusiva. Ya, desde el modelo del TUA, es una forma, ¿cierto?, de reorganizar la enseñanza, ya, por ejemplo, asegurando que todos estos estudiantes con distintas formas de demostrar y también perdón, con estas diferentes formas de aprender y demostrar lo que aprenden, ya sean tomados en cuenta. Por ejemplo, si estamos aprendiendo sobre animales, algunos estudiantes podrían aprender mucho mejor viendo un video de animales, u otros preferirían, ¿cierto? Aprenden mucho más leyendo, u otros requieren una experiencia que sea mucho más lúdica, ¿ya? O acercarse a algún espacio donde existan animales reales o algún tipo de maqueta con animales, van a requerir mucho más de eso. Ya, entonces, ¿cierto? También se habla de reducir la necesidad de adaptaciones curriculares individuales. Ya, al diseñar experiencias de aprendizaje que sean accesibles desde el principio, minimizando las adaptaciones necesarias para estudiantes con necesidades educativas específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea es que, como decía al principio, la barrera no va a estar nunca en el estudiante, sino en la manera en que enseñamos. Por ejemplo, si un niño no tiene ningún tipo de apoyo en la casa en cuanto a lo educativo, ahí viene a la escuela sin ningún interés en aprender. Ya va más que nada porque está obligado, ¿cierto? Porque tiene que cumplir con la asistencia. Ya, nosotros como profesionales, ¿cierto? Tenemos que ponernos un poquito en el lugar, ¿cierto? Y cambiar la forma en que nosotros estamos enseñando para hacer que ese aprendizaje logre ser de su interés. No es que vayamos a abordar todo de manera muy lúdica, ¿ya? Pero podemos hacerlo de alguna forma que quizá lo haga interiorizarse un poco más, que sea una forma mucho más entretenida que solo estar leyendo, ¿cierto? El texto. ¿Lo podemos hacer? Sí. Quizás vamos a hacer alguna actividad en grupo y les vamos a entregar algún material de apoyo, ¿cierto? Que sea mucho más colorido, que tenga algún tipo de dibujos. Quizás ellos hagan los dibujos, ¿cierto? Para reforzar ese aprendizaje, dependiendo de lo que estén trabajando y dependiendo de la edad de nuestros niños. Quizás se va a trabajar algún tema y vamos a reforzarlo con alguna película. ¿Ya? Ese es el tipo de enseñanza que se busca que sea inclusiva y que también toma estos principios del DUA. ¿Ya? Y como dice acá, no sé cuál será el nombre delante, se busca reducir la necesidad, ¿cierto?, de las adaptaciones curriculares. ¿Por qué? Porque nosotros nos anticipamos, ¿cierto? Nos anticipamos a que llegue esa adaptación curricular. Por ejemplo, que vamos a disminuir el porcentaje de dificultad en la prueba. ¿Por qué? Porque nosotros medimos el aprendizaje mediante un trabajo colaborativo que se realizó con los demás estudiantes y ahí pudimos medir mucho mejor, ¿cierto? Si nuestros estudiantes estudiaron o no estudiaron. Ya, entonces no necesitamos quizás modificar el objetivo, ¿cierto? del currículum estándar, sino que lo llevamos a una actividad que fue mucho más significativa para nuestros estudiantes, tomaron los contenidos, lo evaluamos, ya no fue necesario realizar otra adaptación. Nos anticipamos, ¿cierto?, a que nuestros niños tuviesen algún tipo de dificultad en cuanto a aprender matemáticas, por ejemplo. Si nosotros pensamos en que matemáticas, ¿cierto? Vamos a tomarlo como ejemplo, es súper estructurada, ¿ya? Y el currículum nos dice que tenemos que lograr un objetivo tal que los estudiantes aprendan las divisiones, ya las multiplicaciones, ya un poquito más simple. Aprendan las multiplicaciones. Entonces, ¿cierto?
Nosotros sabemos que nuestros estudiantes, tenemos en nuestro curso dos estudiantes que van muy avanzados en matemáticas. Ya pensamos y creemos que no van a tener mayores dificultades en aprender el contenido. Ya, la modalidad en que se está enseñando es a través de guías. A través de guías y clases en clases, ¿cierto? Proyectadas en el data o en la pizarra, como se hacía antiguamente. ¿Ya? Y el resto de nuestros estudiantes están bastante desnivelados, algunos tienen muchas dificultades, les costó mucho aprender el contenido anterior, lo logramos, pero no puedo. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer? ¿Se podría hacer alguna adaptación en el currículum como tal, como viene? Quizás no vamos a trabajar al tiro las multiplicaciones, sino que vamos a trabajar un objetivo del semestre anterior, lo vamos a poner acá, vamos a tratar de adecuar las clases para meter cierto este contenido más atrás, más después, ¿ya? Pero no estamos tan seguros si vamos a lograr pasarlo. Entonces, como ya sabemos que nuestra diversidad de estudiantes tiene bastantes dificultades, tenemos solo dos estudiantes que están súper avanzados. Entonces, ¿cierto? Nos anticipamos. Vamos a trabajar igual las multiplicaciones. Ya, pero ¿cómo lo vamos a hacer para que no atrasarnos en el contenido? Ya, quizás vamos a utilizar la primera parte de una clase para reforzar, ¿cierto?, el contenido anterior. Ya, lo vamos a hacer de una manera súper simple. Ya vamos a trabajar los pasos de esta suma, ya lo vamos a hacer con una actividad súper simple. Ya vamos a trabajarlo a través de unas fichas que tenemos acá. Ya vamos a reforzar el contenido anterior. Luego vamos a exponer, ¿cierto? El profesor nos va a exponer una parte de la introducción de lo que es la multiplicación y después lo vamos a trabajar, ¿cierto? A través de algún tipo de actividad tipo juego, ¿cierto? Vamos a ir reforzando los contenidos desde la parte más básica. Ya vamos a hacer algún juego que sea en duplas, ¿ya? O en tríos o en grupos, ¿cierto? Poniendo siempre a algún estudiante que sea un poquito más avanzado, ¿cierto? Con los que les cuesta un poco, y ahí vamos reforzando el contenido, ¿cierto? Los niños lo van a pasar súper bien y van a comenzar a aprender este contenido sin necesidad de modificar el currículum como tal. Ya, a eso se refiere con minimizar estas adaptaciones necesarias para algunos estudiantes. ¿Ya? De todas formas, se incorporan, ¿cierto? Pueden haber adaptaciones, puede haber disminución, ¿cierto? De exigencia, puede existir, pero si tomamos, ¿cierto? Las precauciones antes de que sucedan, vamos a entregar los contenidos y vamos a apoyar, ¿cierto? Todo lo que es la entrega de contenido mediante material didáctico, ¿cierto? Vamos a hacer harto material, ¿ya? Y vamos a reforzar esto y nuestros niños van a ir aprendiendo y se van a ir nivelando. Ni siquiera se van a dar cuenta porque va a ser súper entretenido, ¿cierto? Lo que están haciendo en las clases, ¿ya? Y si alguno requiere algún apoyo más especializado, ¿cierto? Vamos a poner especial atención para reforzar los pasos o el contenido, ¿cierto? Para este estudiante o estos estudiantes, sin descuidar al resto de nuestros pequeños o de nuestros adolescentes, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Facilitar también la colaboración entre docentes al proporcionar un marco común para el diseño curricular y la planificación de la enseñanza. Si nosotros conocemos, ¿cierto?, varias estrategias, ya lo implementamos en el aula, potenciamos lo que se está trabajando, ya no va a ser necesario tanto reestructurar, ¿cierto?, los contenidos que ya vienen realizados, ya vienen previamente hechos y con los que tenemos que cumplir, ¿cierto? Los docentes tienen que cumplir con esos objetivos, tienen tanto tiempo para hacerlo, pero la forma en que lo vamos a entregar, ¿cierto? Y cómo vamos a ir reforzando cada contenido va a ser lo que va a variar bajo este enfoque. En resumen, el diseño universal de aprendizaje va a ser una herramienta para crear, ¿cierto?, aulas accesibles e inclusivas donde todos los estudiantes puedan aprender, creer y alcanzar este máximo potencial, que lo dice arriba, lo decía atrás, ¿cierto? Y lo decía en la clase anterior. ¿Ya? La herramienta principal, ¿cierto? Va a ser el cómo nosotros vamos a entregar y vamos a reforzar lo que se está trabajando en el aula. Puede ser incluso en recreos, también se pueden trabajar los contenidos.
Ya no solamente en actividades que sean muy lúdicas, hay algún tipo de juegos como canciones que se pueden realizar, pero también hay actividades grupales, ¿cierto? Que son súper bien, bien valoradas, que apuntan también a lo que es reforzar un contenido como tal. La flexibilización curricular, metodologías, evaluación y materias accesibles. A la escuela inclusiva parte del supuesto de diseñar y desarrollar un currículum que sea común, diverso y flexible, cuyos fundamentos se derivan de la atención a la diversidad de capacidades, intereses, ritmo de aprendizaje, de la flexibilidad en el alcance y logro de los objetivos, perdón, de aprendizaje. Ya, bueno, todo lo que dice acá, ¿cierto? Apunta a que una escuela inclusiva busca que todos sus estudiantes, independiente de las habilidades e intereses, ¿cierto?, puedan participar del proceso educativo. Ya, siempre, ¿cierto?, se considera este currículum que es común, pero se puede adaptar. Ya no, si bien, ¿cierto? Las estrategias del DUA nos dicen que podemos prescindir de tanta adaptación en el currículum, pero no lo deja de lado, no es algo que no vaya a pasar. Puede ser necesario, pero quizás no modificarlo al 100%, los objetivos continúan ahí. Lo vamos a implementar de una manera diferente en algunos casos, ya, pero estos objetivos, ¿cierto? No requieren una mayor variación. Si bien el currículum sigue siendo flexible, está la opción de realizar modificaciones que vayan a ser grandes, como también, ¿cierto? Prescindir un poco de ellas y cambiar algunos aspectos que sean muy básicos, ¿ya? Pero lo que sí va a requerir mucho esfuerzo y que se potencie mucho son la forma, ¿cierto? En que cómo vamos a ir entregando y reforzando los contenidos. Un currículum único no concuerda con la diversidad, ¿cierto?, de experiencias vividas por todos, y cada uno de los alumnos, ni con los ritmos y estilos de aprendizaje. Ya, el currículum, que parte de las experiencias y de los conocimientos previos de los alumnos, tiene sentido para ellos. Ya, entonces, ¿cierto? Si tenemos este currículum que es que es muy estructurado, ¿cierto? Sabemos que si lo entregamos tal cual, ¿cierto? Si nuestros profesores están entregando tal cual ese contenido, como aparece ahí, clase 1, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y lo realizan de una manera muy concreta, ya sabiendo que tenemos mucha diversidad en el aula, pero no la vamos a considerar tanto, sino que más me importa alcanzar a pasar la materia, ¿cierto? En la clase. ¿Ya qué va a pasar con nuestros estudiantes? Por un lado se van a desmotivar, ¿cierto? O puede que se queden atrasados en cuanto a los contenidos. Ya puede ser que ya no quieran participar mucho en la clase porque están un poco perdidos en cuanto a los contenidos, ya no van a querer opinar tal vez, o ni siquiera quieren que les pregunten sobre los contenidos porque estamos muy perdidos. Ya, entonces, ¿cierto? Este currículum estandarizado no es algo que sea muy malo, ya es necesario, es una estructura, ¿cierto? Pero debe ser acorde a cómo nosotros vayamos conociendo a nuestros estudiantes. Vamos a ir potenciando algunos aspectos para que se pueda continuar ejerciendo tal cual, ¿cierto? O vamos a crear algún tipo de estrategia para reforzar alguna parte que quedó más débil. Ya no va a ser el 100% clase 1, voy a hacer esto y esto y esto, ya, y en la clase 2, ya si lo realizamos de una forma que sea adaptada a los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ellos lo van a comprender mucho mejor, van a tomar estos contenidos, ¿cierto? Se van a apropiar de ellos mucho más fácil que si se lo entregamos todo de una manera tan estructurada. A medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Se van notando las diferencias. Por otro lado, tenemos el currículum de la escuela inclusiva, que parte del supuesto de que los objetivos de aprendizaje van a ser flexibles. Ya, se planifica y se diseña una metodología mucho más activa y participativa.
en la que se potencia y favorece el protagonismo de los alumnos, al tiempo que se promueve la interdependencia positiva entre los alumnos de la clase. Ya, esta es la diferencia. Desde esta mirada, que va a ser mucho más inclusiva, ya los objetivos del aprendizaje existen, ya, pero pueden irse adaptando, pueden irse regulando, pueden seguir existiendo, pero la forma en que se van a ir entregando ya va a ser distinta porque vamos a tener en consideración, ¿cierto? Que mucho más las opiniones de nuestros estudiantes, por ejemplo. Si vemos que existe un modelo educativo, ya que se utilizaba anteriormente, ya que donde, ¿cierto? El profesor era el dueño de toda la sabiduría, de todo el aprendizaje como tal, y los estudiantes solamente escuchaban. Ya, no sé si han escuchado alguna vez del modelo de aprendizaje de Paulo Freire, es sumamente conocido. Ya, entonces, ¿cierto? Él proponía y realizó muchos programas de lectoescritura para adultos, ¿ya? Y lo realizó a través de metodología participativa. Esta metodología participativa nos decía que eh, de acuerdo al lugar donde vivían las personas, que muchas veces era un contexto rural, ya él utilizaba ese mismo contexto rural para llevarlo a ejemplos, ¿ya? No era que nos explicara, ¿cierto? Ya la letra A, la letra B, ya, sino que lo llevaba, por ejemplo, a la palabra de algún animal, por ejemplo, de granja, ya, la vaca. Ya, el ejemplo era la vaca y utilizaba las letras que componen la pronunciación de esta palabra para llevarla al aprendizaje. Y hacía que las personas, ¿cierto?, fueran comentando ellos mismos, finalmente las mismas personas iban armando la clase. Ya, porque era esta metodología que era mucho más activa, más participativa y también la gente se motivaba, ¿cierto? Se empapaba de este conocimiento solo entregando opiniones. Ya no se trataba a nadie, por ejemplo, de que no estaba, que sabía menos que el otro, ya y el profesor en ese caso no era el dueño de la sabiduría completa, sino que eran las mismas personas las que iban constituyendo una clase como tal. Ese tipo de metodología es tremendamente provechosa. En el caso que le acabo de mencionar, ¿cierto? De adultos, de contexto rural, con dificultades en la comprensión de la lectura y escritura, ya lograban aprender, ¿cierto? Estos contenidos básicos para la lectoescritura en muy pocos meses, ¿ya? ¿Por qué? Porque la metodología que se emplea, ¿cierto? Al ser participativa, genera cambios en cuanto a la motivación, por un lado, en cuanto al reconocer objetos, personajes o cosas, ¿cierto? Que son mucho más reconocidas por las personas se empoderan, ¿ya? Y ese empoderamiento es lo que también busca la escuela inclusiva. Ya, si no hay motivación por parte de nuestros estudiantes, no vamos a lograr mucho en cuanto a la adquisición de contenido. Puede que a algunos les vaya muy bien en las pruebas, pero después pasa un tiempo, pasa el semestre siguiente o pasa el siguiente año y olvidamos casi todo lo que aprendimos, nos quedamos con lo más básico solamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes nos están empoderando, quizás memorizaron algo, es el modelo anterior que les comentaba, quizás memorizaron, ya la memorización les va a ir súper bien en la prueba, pero después preguntan el año siguiente si recuerdan algo de ese contenido que vieron. Ya a nosotros también nos ha pasado en alguna instancia, a menos que, ¿cierto?, tengamos una mente muy brillante, o que efectivamente, ¿cierto?, si pensamos y recordamos las cosas que son más significativas para nosotros, es lo que prevalece en nuestro recuerdo. Ya si algo fue aburrido, rutinario, ya como quizás la clase que estoy dictando ahora, que yo estoy hablando, ¿cierto?, todo el rato hablando, y quizás no es tan motivador ni tan enriquecedor que quizás hacerlo de otra forma, ya, pero con la metodología también, ¿cierto? Es un poquito más rígido, ya, pero quizás, ¿cierto? Dando ejemplos, cuando alguien nos da un ejemplo de la vida cotidiana, se nos hace mucho más fácil empaparnos de ese conocimiento. Ya, y solo estamos hablando de ejemplos.
Ya imaginemos que si estamos con jóvenes o niños, ya a ellos les debe parecer tremendamente aburrido que alguien solo se para adelante y nos habla. Ya, entonces el aprender se va dificultando mucho más. En cambio, si nosotros le ofrecemos otras alternativas, si vamos flexibilizando la entrega de contenido, si vamos apoyando además con otro tipo de estrategia que no sea solamente el ver la diapositiva, ya nuestros niños se van quedando mucho más con ese contenido. A eso se refiere, ¿cierto?, con este currículum, ¿cierto?, de la escuela inclusiva, de esta metodología que es mucho más activa, que es mucho más participativa, que hace que nuestros niños se empapen finalmente del conocimiento y que ni siquiera recuerden que estamos en la escuela, que les guste ir a la escuela, ¿ya? Eh, se potencia y se favorece el protagonismo de nuestros estudiantes, ¿ya? Se les pregunta la opinión, que muchas veces se deja de lado un poquito la opinión de nuestros pequeños. ¿Ya? Podemos ver a estudiantes que están muy tranquilos durante toda la clase. Ya, y nosotros felices, nuestro estudiante está súper tranquilo, pero llega el momento de las evaluaciones o de repente nos acercamos y vemos que nuestro niño no está realmente trabajando. Ya, a ese tipo de acciones, ¿cierto? Las toman nuestros pequeños porque ellos están tratando, ¿cierto?, de incorporarse a lo que se está diciendo adelante, pero puede ser que nuestro niño o tenga dificultades en cuanto al procesamiento sensorial, no está escuchando lo que se está diciendo. Quizás tiene dificultades porque solamente tiene mucha dificultad en poner atención, ¿ya? O tiene mucho, o en ese momento, ¿cierto? También tenemos niños con dificultades en lo visual, ya que a veces quedan desatendidos por parte del establecimiento porque quizás los padres no se han dado cuenta. Entonces, todo ese tipo de cosas, si nosotros vemos que tenemos a veces un niño que vemos que está súper tranquilo, de actitud, lo vemos súper bien, pero que en clase no está haciendo nada, y no es porque sea desordenado o sea flojo, ya es que algo está ocurriendo, ¿cierto? O también puede ser que venga con algún tema de afuera. Ya eso tampoco lo tenemos que desconocer, y se les había dicho igual en la clase anterior, si algo ocurre con nuestro niño afuera, vamos a ver que cambia mucho, ya que viene quizá con algún tema de la casa. Ya ese tipo de cosas también deben ser atendidas en el establecimiento, considerando que somos el espacio principal donde nuestros niños pasan gran parte de su vida, en realidad, gran parte de sus primeros años. Ya. Entonces, vamos a hacer un pequeño break por la hora, que me acabo de dar cuenta. Ya, a las 8:10 estamos de vuelta. Ya, así que vamos a pausar hasta aquí un poquito. Un break cortito. 8:10 estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Ya, alguien me había dicho que no se escuchaba, pero no sé si era porque estábamos en break o porque tengo algún problema de conexión. Ya, si ocurre esto que no me escuchan, de repente me avisan ya para poder revisarlo. Ya, ya, mensaje. Entonces, ¿cierto? Nos quedamos en esta parte que era sobre la flexibilización curricular, metodologías de evaluación y materiales accesibles. Habíamos visto, ¿cierto?, que esta escuela inclusiva partía de un currículum que es común, ¿ya? Pero abierto, ¿cierto?, a la posibilidad de que también sea flexible y diverso, ya que comprenda también desde los principios de educación inclusiva los ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, que la metodología sea mucho más participativa, ya que permita distintas formas también de entregar los contenidos. Ya esto se relaciona directamente con los principios generados por lo que es este diseño universal de aprendizaje, porque el DUA también promueve este currículum que es mucho más flexible,
ya que se puede adaptar para satisfacer las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes, ya que el currículum no sea de una forma tan rígida, pero reconoce también la diversidad, ¿cierto?, de nuestros estudiantes, todas las capacidades y también las necesidades que pueda tener cada uno de ellos, perdón. Flexibiliza también los objetivos, pero también considera que desde este enfoque universal de aprendizaje, que si bien el currículum se puede adaptar a las necesidades, ya se busca que nosotros seamos capaces de anticiparnos. Ya nosotros nos anticipamos a esta adaptación, ¿cierto? Nos anticipamos para atender, ya para estar más preparados antes de que, por ejemplo, un porcentaje de nuestros estudiantes ya no sea capaz de desarrollar, ¿cierto? Los planteamientos de este currículum nacional que es más estandarizado. ¿Ya? Pero no va a negar que también, ¿cierto?, dentro del transcurso educativo vayan apareciendo nuevas necesidades por parte de nuestros estudiantes. Quizás el contenido anterior lo entregamos de una forma, pero no se logró al 100% o al 90%, ya que nuestros estudiantes tomaran esos contenidos. Ya eso no lo está negando. Ya. Desde las áreas de un currículum de la escuela inclusiva, los sistemas educativos de cualquier país tienen establecido cierto este currículum que es básico, ya que ustedes ya lo han visto en módulos anteriores, ¿cierto? Que contempla esta educación desde los más pequeños hasta los 15 y 16 años. Ya solo en los centros de educación especial se permite o se considera, ¿cierto?, necesario que el currículum aborde también otros aspectos como las habilidades o destrezas de los estudiantes, ya que tengan algún tipo de dificultad. Ya se incluyen otro tipo de materias, de asignaturas. Ya, en el currículum que es el nacional, el estándar, ¿cierto? Se incluyen materias y contenidos que todos los estudiantes deben manejar, deben aprender. En Chile, ¿cierto? Se establece este currículum nacional. Ya con todas las materias, la asignatura, el lenguaje, ciencia. Eso ustedes ya lo conocen. Lo que es la escuela especial, tiene un currículum que va a ser un poco más variado. Ya, además de tener un currículum que va a ser básico, se incluyen otros aspectos que son específicos para desarrollar algunas habilidades de sus estudiantes que tengan algún tipo de dificultad. Recordemos que la escuela especial, ¿cierto?, está específicamente diseñada para atender necesidades o situaciones de discapacidad que tengan nuestros estudiantes. Ya, por ejemplo, estudiantes que en nuestro país tengan las mismas materias en educación regular, ya, pero también reciben otro tipo de apoyo en cuanto a la comunicación, a la movilidad por la comunidad, por ejemplo, u otras materias que sean mucho más específicas, que vayan ligadas, ¿cierto?, a la adaptabilidad de los estudiantes en escuela especial, como pueden ser, ¿cierto?, el quizás desarrollar algún tipo de oficio o eh, desarrollar algún tipo de taller que vaya ligado a la autonomía, por ejemplo, en la cocina, lo mismo del oficio, ¿cierto? Aprender algún tipo de oficio relevante que le sirva, ¿cierto? Para luego enfrentarse a una vida mucho más independiente. Lo mismo, el manejar el dinero, ya puede ser que nuestros estudiantes estén trabajando en una escuela regular, las matemáticas como tal, suma y resta, y en nuestra escuela especial se está trabajando el reconocer, ¿cierto?, el valor de las monedas, los billetes, ya que va a ser mucho más enfocado en que nuestros estudiantes, ¿cierto?, sean más autónomos. Ya, desde la educación inclusiva, este currículum debe ser común, incluyendo aspectos que todos necesitan desarrollar y perfeccionando, ¿cierto? Como las habilidades adaptativas, tanto la autonomía, el ocio, la salud, ¿cierto?
en todos los aspectos, también en la sexualidad. Este currículum común, inclusivo, desde en Chile, ¿cierto? Nos habla de que, por ejemplo, en una escuela se esté hablando de matemática y ciencia, pero también se están entregando conocimientos como para saber cómo manejar el estrés, cómo desarrollar hábitos saludables, cómo generar algunas actividades para ser más independiente o el manejo de las mismas emociones. Las áreas de este currículum, voy a correr aquí un poquito, las áreas de este currículum en esta escuela inclusiva serán aquellas que respondan a las necesidades y características de la comunidad educativa. Ya deben ser planificadas todas, programación, ¿cierto? Y priorizando aquellas que mejor respondan a las particularidades. Recordemos que si bien existe este currículum básico, se puede realizar todo tipo de adaptaciones referentes, ¿cierto? A que todos nuestros estudiantes vayan aprendiendo y sacando el máximo potencial. Las estrategias para realizar una intervención educativa e inclusiva. Ya, acá hay, bueno, dice todas aquellas herramientas y recursos que nos ayudan a responder y atender a las necesidades diversas de nuestro alumnado, pero en realidad son solo algunas. Ya, entre ellas, ¿cierto? Hay algunas que del componente curricular, ya como son todas estas que afectan la selección, formulación y adaptación de contenidos, ya como por ejemplo que se van a trabajar, ¿cierto? El contenido de, bueno, así con las matemáticas ya se va a trabajar con, o ya, está trabajando lenguaje y comunicación. Los objetivos son, estamos trabajando a lectoescritura. Estamos trabajando, ¿cierto? Las sílabas con nuestros estudiantes para, ¿cierto? Aprender a hacer oraciones. Es el objetivo final de nuestro currículum. ¿Ya? Pero se van a generar, ¿cierto? No solamente algunas adaptaciones en cuanto a ese currículum, sino que ya, quizás nuestros estudiantes están muy atrasados con este juntar de sílabas. Ahí vamos a dejar de trabajar un poquito las sílabas porque vamos a tener que volver atrás y vamos a reforzar, ¿cierto? El abecedario total. Ya, esa es, ¿cierto? La prioridad en este momento, ¿va? Para avanzar al siguiente nivel. Ya, entonces, ¿cierto? Se buscan diferentes herramientas metodológicas, ¿ya? Para poder entregar mejor este contenido. Por ejemplo, vamos a establecer, ¿cierto? Vamos a hacer algún tipo de actividad donde nuestros estudiantes utilicen las letras, ¿ya? Utilicen las letras para hacer una pequeña presentación y vamos a ver qué objetos cotidianos ya comienzan con esa letra o que la contengan y luego vamos a hacer algún tipo de afiche, ¿cierto? Para ubicarlo, ¿cierto? En un lugar donde todos lo veamos y reforcemos así nuestro abecedario. ¿Ya? En algunos casos, las adaptaciones, ¿cierto? Van a ir mucho más allá que solamente estos contenidos y metodologías, ¿cierto? Se van a encontrar otras que van a ser de carácter emocional o social, ¿ya? Lo que en algunos casos, ¿cierto? Va a ser, ¿cierto? Mucho más allá que solo vamos a adaptar el contenido para que nuestros estudiantes lo aprendan, sino que también la escuela, ¿cierto? Al ser un espacio donde todos nuestros estudiantes convergen y pasan la gran parte de su tiempo, ya una estrategia de la escuela inclusiva es también apoyar en otros aspectos, como por ejemplo proporcionar alimentos básicos, ya que en la casa no percibe o que tiene dificultades, por ejemplo, para poder obtenerlos por dificultad económica o porque viven muy lejos. Ya nuestro estudiante quizás viaja mucho tiempo para poder llegar a la escuela
¿cierto? Y que nuestra escuela también se anticipe a eso y tenga, les proporcione un desayuno, ¿cierto? Algún tipo de colación. Eso también es parte de una intervención de escuela educativa. No desatender ese tipo de necesidades, ¿cierto? Como los alimentos básicos o aspectos, ¿cierto? Como las condiciones sanitarias, ¿cierto? Que nuestros espacios contemplen algún tipo de apoyo, ¿cierto? Además de tener nuestros espacios siempre limpios, ya acordes a la normativa vigente, ¿cierto? Tienen que estar sanitizados para nuestros estudiantes. Quizás en algunos casos nuestros estudiantes también tienen dificultades para conseguir elementos básicos de higiene personal. Eso también se puede gestionar a través de algún proyecto que se realice en el colegio, ¿cierto? Que entregar algún kit, ¿cierto? Para que nuestros estudiantes tengan un cepillo de dientes. Y hay estudiantes que no tienen acceso a ese tipo de elementos que son tan básicos. Ya los mismos productos higiénicos para las niñas. Hay colegios que se hacen cargo de este tipo de necesidades y en caso de que ocurriese que nuestro estudiante no tuviese acceso, también se lo pueden brindar como un apoyo, que no sea al 100% todos los meses. Ya se puede proporcionar y gestionar ese tipo de elementos que van a ser vitales, ¿cierto? Para nuestros niños, para nuestros jóvenes, ya comprendiendo que, ¿cierto? El no tener, por ejemplo, cómo obtener un cepillo de dientes para nuestros estudiantes desde que son pequeñitos, ¿cierto? Todo el problema vocal, o cuando ya son adolescentes, ¿cierto? Que comienzan una etapa donde la imagen personal, ¿cierto? Prevalece, ¿cierto? Toma real importancia. Ya no tener los productos higiénicos para las niñas, ¿cierto? Es sumamente importante. También, ¿cierto? Por parte del colegio se puede gestionar, ya se puede buscar algún tipo de apoyo de esa índole. También cuando existe alguna dificultad en cuanto a acercarse a algún servicio médico, hay establecimientos educacionales que sí gestionan a través de municipios, ¿cierto? Si son colegios municipales, se gestionan, ¿cierto? Que eh, se realice, hay algunos programas que vienen establecidos por el gobierno, ¿cierto? Que para que nuestros estudiantes, ¿cierto? Accedan a una atención de un dentista, ¿ya? O de algún traumatólogo en el caso de que sea necesario los niños, sí pueden ser derivados. Ahora también se busca que lo que hablábamos en la ley TEA, que también el establecimiento se haga cargo cuando detecta alguna necesidad educativa en cuanto a lo que es diagnóstico de autismo, ya que también puede existir un protocolo donde el colegio derive a nuestro estudiante y pueda ser diagnosticado o pesquisado, ¿cierto? Las primeras señales que existan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una mirada inclusiva y nuestros estudiantes no van a tener las condiciones básicas o van a estar afectados, ¿cierto? Por no poder acceder a la salud, a tener una comunidad, ¿cierto? Dentro de lo que no puede ser obtenida dentro de sus casas. La escuela, ¿cierto? Tiene esta necesidad y puede también brindarle un apoyo en esa área. Ya, si existe mucha falta de recursos económicos en algunos lugares. Existen docentes y, bueno, profesionales de cualquier título en realidad dentro de los establecimientos educacionales que se preocupan mucho de que sus estudiantes de contextos rurales tengan acceso a estos implementos básicos, que tengan acceso a alguna protección para la lluvia, ya a los zapatos también. Y son profesionales que muchas veces lo gestionan por sus propios medios. Ya, si estamos hablando de esta mirada inclusiva, muchas veces a través de los municipios se puede gestionar, pero otras veces la misma comunidad educativa, ¿cierto? Eh, la que realiza estas acciones para favorecer a sus niños, ¿cierto? Que, por ejemplo, no tiene acceso a un par de zapatos. Ya ocurre y es sumamente triste. Ya, entonces, ¿cierto? La escuela inclusiva tiene esa mirada y se apunta también hacia allá, que nuestros niños, ¿cierto? Pasan muchas horas dentro de los establecimientos educacionales, muchas veces tienen dificultades para trasladarse también, para poder llegar a la escuela. Ya, también, ¿cierto? Tenemos a padres que están sumamente ocupados
Ya lo comentaba igual en la clase anterior, creo, que también la misma rutina, ¿cierto?, que tenemos hoy en día, que los padres, ¿cierto?, están gran parte del tiempo en los trabajos, por necesidad, por temas económicos, ¿ya? O porque la misma rutina de nuestro país, ¿cierto?, cambió. Entonces, ¿cierto?, tenemos a nuestros estudiantes con necesidades emocionales, ya que lo estamos viendo en nuestros colegios, que a veces vemos que están muy tristes o que solamente tienen ganas de compartir, ¿cierto? Alguna situación, ¿cierto? Que para ellos en ese momento puede ser muy estresante, muy difícil y no tienen con quién hacerlo. Y ahí está la mirada atenta, ¿cierto? De nosotros como personas que vamos a estar ahí en el establecimiento. No se trata de que las hagamos de psicólogos, hay situaciones que igual son súper graves que no las podemos ver nosotros, pero el escuchar, ¿cierto? El ponernos, el ponernos ahí, el saber que estamos presentes de alguna forma, aunque sea solamente escuchándolo, o que nuestro niño nos cuente algún chiste y nosotros nos riamos con ello, ya eso es un gran aporte y también favorece a que nuestro estudiante se sienta motivado por participar en esta. Ya, en algunos casos, ¿cierto? Las adaptaciones necesarias para atender a la diversidad de nuestros estudiantes no se van a limitar, ¿cierto? A solo contenido, solo a metodología. Ya hay necesidades emocionales y sociales, ya, para que los estudiantes también puedan aprender de una manera mucho más efectiva. Ya, si están cubiertas todas nuestras necesidades básicas, ya, si tenemos todo lo que necesitamos en cuanto nos sentimos cómodos, estamos con ropa cómoda, ya tenemos acceso a alimentación, a la higiene personal, ya también nosotros nos vamos a sentir más motivados como estudiantes, ¿cierto? No nos vamos a sentir, eh, no vamos a tener, ¿cierto?, esta preocupación o nos vamos a estar súper desconcentrados porque quizás teníamos mucha hambre. Entonces igual va acorde a la mirada de esta escuela inclusiva. La atención a esta diversidad debe entenderse como de una manera mucho más integral, en la que la interacción educativa es una dimensión más, pero no necesariamente la más urgente. Ya todas las necesidades globales, ¿cierto?, deben ser atendidas. Ya, para proceder u orientar, ¿cierto?, la intervención según el modelo holístico, ¿cierto? Se debe realizar siempre un análisis de las necesidades. Ya, asegurarse todo este tipo de atenciones que les había comentado, todo lo que pueda afectar el bienestar, ¿cierto? El bienestar y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Tenemos que para crear un entorno que sea mucho más equitativo, que dé realmente esa igualdad de oportunidades que tanto nos recalcan, ¿cierto? Tienen que existir las condiciones mínimas, básicas, para que nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿cierto?, puedan sentirse realmente acogidos en un espacio o no tengan esta preocupación, ¿cierto?, de que quizás en su casa no tienen acceso a agua potable, ya quizás dificultades, ¿cierto? Eh, Quizás tienen mucha dificultad porque al día siguiente ya se les mojó la chaqueta y no tienen con qué ir al día siguiente a clase y van a faltar. Entonces ese tipo de cosas también se pueden ir revisando y apoyando también. También es importante tener presente los resultados globales de la educación. Ya, es una estrategia, ¿cierto?, que se puede abordar respondiendo a la cuestión. ¿Qué tienen que aprender los alumnos o qué tienen que aprender nuestros estudiantes? A lo personal, yo prefiero la palabra estudiantes, ya por el significado que tiene. ¿Qué tienen que aprender los estudiantes? Ya, si nos preguntamos, ¿cierto? Primeramente, ¿qué es lo que tienen que aprender? Ya, la respuesta, ¿cierto?, sería el contenido como tal, ¿cierto? La adquisición de estos conocimientos, junto con la capacidad de poder integrarlos, aplicarlos y utilizarlos. Ya, si solamente pensamos que tiene que aprender, ya hoy va a aprender
hoy va a aprender, ¿cierto?, a sumar. Ya, pero ¿y qué más? Ya tiene que aplicar, ¿cierto?, esta suma en la vida real. Ya, y juntarlo también con el aprendizaje previo, que fueron, ¿cierto?, los números, los símbolos, ¿cierto?, los más y menos. Hay estos números. Ya, entonces, ¿cierto? Tiene que, por un lado, aprender el contenido, por otro lado, aprender a integrarlo, ¿cierto? Que esos números y esos símbolos, ¿cierto? Van a una operación matemática, aplicarlos, ¿cierto? Voy a hacer una suma y utilizarlos. ¿Dónde los voy a utilizar? Ya vamos a hacer una actividad, por ejemplo, de supermercado, de compras. Sumamente entretenido para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Ya simulamos que tenemos una tienda. Ya yo voy a hacer roleplaying y voy a ser la persona que atiende la tienda. Ya los precios son estos. Ya precios acordes, ¿cierto? Y nuestros niños, ¿cierto? Pueden irlo trabajando, ¿cierto? Y vamos a irnos de compra, ya yo quiero uno de esto, otro de esto, y lo vamos sumando. Ya, con papelito al principio, ¿cierto? Vamos a ir sumando, ya, y después eso lo vamos traspasando también al manejo del dinero y a lo que se quiera trabajar en el aula en realidad, porque son cosas que igual van a ser útiles para nuestros niños y nuestros jóvenes, pensando en que tienen que hacer sus compras en algún momento solitos o tomar locomoción cuando sean más grandes. Ya, otra formulación de esta misma estrategia, ya sería, por ejemplo, nuestros estudiantes estamos trabajando en habilidades cognitivas. Ya, leer, escribir, escuchar, hablar, emplear las matemáticas. Ya, esa es una de las cosas necesarias que se está trabajando. Ya, en cuanto al desarrollo personal, ya estamos trabajando el bienestar físico, quizás estamos trabajando algún taller de teatro, ya estamos trabajando la autoestima, ya, entonces también está la preparación, ¿cierto?, ciudadana. Ya. Em, la preparación ciudadana, esta nos va a servir, ¿cierto?, para prepararnos para ser personas respetuosas, ya, con la comunidad y con el mundo. En cuanto a la conciencia de comunidad, fomentar este sentido de pertinencia y responsabilidad hacia la comunidad. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, nos ayuda a tener un estilo de vida mucho más equilibrado. Todo lo que se vaya enseñando tiene que tener algún otro componente, ¿cierto? Si hablamos de habilidades cognitivas, ¿cierto? Van a ser súper fundamentales para aprender, ¿cierto? Y para poder desenvolvernos también cuando ya seamos más grandes, o si ya somos más grandes, ¿cierto? Quizás para habilidades cognitivas como leer, escribir, hablar, ¿cierto? Nos van a servir para adaptarnos, para poder ir a un negocio y comprar algo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a interactuar con otra persona, vamos a tener que leer los letreros para poder guiarnos, ¿cierto? Si estamos con el celular, puede ser que le pongamos alguna aplicación para que nos hable, pero ¿y si no tenemos la aplicación o si no tenemos el celular? Ya necesitamos también tomar, ¿cierto? Sí, Emma, sí, me percaté que se te va la señal súper seguido. Ya, de todas formas la clase queda grabada, no queda mucho, así que no te preocupes. Ya, por temas de asistencia tampoco te preocupes. Ya, ya, se fue un pequeño break. Ya, si hablamos, ¿cierto?, de las habilidades cognitivas, ¿cierto? Si le estamos enseñando a nuestros estudiantes a leer, a escuchar, va a ser para que en algún momento lo integren a la vida diaria. Ya, si estamos pensando en que nuestros niños van a leer porque está en el currículum solamente, no ese es el propósito. Ya, el objetivo, ¿cierto?, es que ellos en algún momento puedan exponer, ¿cierto?, sus pensamientos, puedan tener un pensamiento que va a ser mucho más crítico. ¿Por qué? Porque tengo toda la información al alcance. Si hablamos del desarrollo personal, ¿cierto?, toda esta actividad, estos talleres que se realizan en el establecimiento, va a ayudar a que las personas tengan mucha más confianza, tengan una identidad emocional, un bienestar, ¿cierto?, que va a ser mucho más marcado. Ya, si tenemos a nuestros niños que quizás es muy tímido, quizás tienen muchas cosas que expresar y no saben cómo hacerlo. Recordemos que los niños más pequeños, sobre todo,
tienen mucha dificultad en cuanto al reconocer y expresar emociones. Realizarlo a través de otro tipo de actividades, como actividades más lúdicas o más artísticas, nos va a ayudar también a desarrollarse, ¿cierto? De desarrollarse personalmente. A eso se refiere estos conceptos. Sobre la metodología, ya, si bien lo dice acá, la elección de todas las metodologías, la forma en que vamos a aplicar, ¿cierto? Y vamos a reforzar también los contenidos, em, es fundamental, ¿cierto? Para implementar este diseño universal de aprendizaje. Ya las metodologías, como dijimos, deben ser mucho más activas, participativas, flexibles, permitiendo que todos se involucren en mayor o menor grado y que vayan, ¿cierto? Siempre aumentando la participación, dependiendo de las oportunidades que nosotros vayamos dando, ¿cierto? Va a ser la cantidad, ¿cierto? De actividades en que nuestros estudiantes vayan a integrarse. Hacemos quizá al principio algún tipo de actividad que sea entretenida, pero no todos participan, ya algunos pueden quedarse fuera, y ahí vamos graduando. Ya, si tenemos un curso que donde nuestros estudiantes son sumamente participativos y artísticos y nosotros hacemos alguna actividad extra, ¿cierto? Que sea, que apunte a ellos, súper bien. Pero la idea es que todos participen de alguna forma. Ya quizá al niño que es un poco más pasivo, ¿cierto? Le podemos dar algún rol que sea de apoyo, ya, pero en algún momento igual va a tener que participar. La idea es no forzarlo tampoco. Sobre las metodologías activas, habíamos hablado que se considera mucho el aprendizaje a través de proyectos. Por ejemplo, en una clase de ciencia, los estudiantes eligen un tema, cómo conservar el medio ambiente, ¿ya? Y que trabajen juntos en la investigación, en diseñar, presentar soluciones que sean mucho más prácticas para reducir la contaminación en la comunidad. ¿Ya? Al final terminan realizando algún tipo de concientización, ¿cierto? Para las demás personas, ¿cierto? Que pertenezcan al establecimiento. Aprendizaje colaborativo, su nombre lo dice, ya se intenta dar participación a a todos los integrantes, ¿cierto? De un grupo como tal. Ya, si nosotros creamos algo que sea muy apuntado solamente a los estudiantes que sean mucho más extrovertidos, ya no nos van a dejar fuera a nuestros estudiantes que participan un poquito menos o que sean más tímidos o que emocionalmente tengan muchas más dificultades para participar o que tengan algún, algún grado de discapacidad, ¿cierto? La idea es que cuando se realice cualquier actividad, ya nosotros podemos crear mucho material, ¿cierto?, de apoyo para nuestros estudiantes, pero lo importante es también darle roles a todos. Ya no significa que nuestro estudiante, por tener algún diagnóstico o alguna situación de discapacidad, le vayamos a dar siempre una actividad que sea eh, administrativa y el resto va a realizar la parte que sea como más lúdica o de juego, ya, pero cierto, nosotros también consideramos que en algún momento podemos hacer la actividad mucho más pasiva para todos o le damos más protagonismo a nuestro estudiante que tenga alguna dificultad, ¿cierto? Dando la tarea para que pueda participar. Ya no tenemos que dejar idealmente a nadie fuera. El aprendizaje basado en juegos, sumamente importante como metodología. Recordemos que sobre todo si hablamos de niños y de jóvenes también, el juego, ¿cierto? Siempre va a llamar la atención. Aprendimos algo y nos quedó muy grabado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue entretenido. Ya si adaptamos algún tipo de material, ya hicimos material de refuerzo, ya de lo que estaban viendo la clase anterior. Ya hicimos material de refuerzo, ya hicimos un ludo, ya algo súper rebuscado, pero se puede hacer. Eh, o, o hicimos algún tipo de afiche como, no sé si conocen los sudoku.
Yo decía mucho de ese tipo de actividades porque tenía estudiantes o sea, he tenido estudiantes que eh, tienen un rendimiento muy, muy alto y son pequeños. Entonces, yo hacía mucho este tipo de actividades como de, em, de Sudoku, ¿cierto? De las matemáticas, ¿cierto? En este cuadrito que se hace, donde tienen que ser todos distintos los números, pero yo lo hacía a través de imágenes con algún dibujo de su interés, por ejemplo. Y a los niños fascinados, ¿cierto? Y aprovechando ese potencial que tienen para su aprendizaje, ¿cierto? Y lo realizaban a través de ese tipo de actividades. ¿Ya? Y el aprendizaje basado en problemas. Ya, por ejemplo, si se realiza alguna actividad que sea, eh, o, por ejemplo, hay una dificultad que sea algún problema persistente dentro del aula. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Se busca que nuestros estudiantes busquen algún tipo de solución, ya puede ser algún tema de infraestructura y que ellos investiguen, ¿cierto? Cómo se soluciona ese tipo de problemas, ya con este material. Depende de la clase que estemos hablando. Estoy poniéndome un material, por ejemplo, como física, ya física o química. Ya puede haber algo que sea muy solucionable de esa área y que se vayan trabajando también, colaborándose los unos a otros. Sobre desarrollar este marco común, ya, siempre es como para recalcar, siempre se parte de este currículum común, ¿cierto? Y luego se va trabajando a través de él para poder ir alcanzando, ¿cierto? Otras metas, algunas se van planificando durante la marcha, algunas se van generando, ¿cierto? Van siendo necesarias durante el transcurso del periodo evaluativo. Algunos no van a requerir algún currículum no va a requerir, ¿cierto? Algún tipo de adaptación, sino que más bien podemos ir potenciando lo que ya nuestros estudiantes han aprendido. A nosotros mismos creando algún material de apoyo para que ellos se puedan llevar a la casa, ya creando algún tipo de actividad donde ellos mismos creen apoyo y pongan su ayuda a memoria, ¿cierto? En los cuadernos o lo pongan en alguna parte de la sala. Ya eso se puede generar. Ya definir qué queremos enseñar y buscamos la estrategia. Si ya tenemos definido lo que queremos enseñar, si es solamente contenido como tal, nosotros vamos a ir apoyando también ese aprendizaje, ¿cierto? Ya, si el motivo, ¿cierto?, es que aprendan tal cosa, estamos débiles en esto, ¿cómo lo podemos hacer? Ya vamos a hacer una actividad que tenga este contenido, pero quizá nuestro estudiante aprende mucho mejor de manera visual. Vamos a seleccionar algún tipo de video y vamos a hacer algún apoyo, ¿cierto? Un cartel que va a estar acá, ¿cierto? Adelante, para que todos lo puedan ver. Cosas, estrategias así. Sobre las estrategias de flexibilización curricular, ya, como decía, se puede adaptar el currículum desde el DUA, ya, pero hay algunos principios, ¿cierto?, que se trabajan directamente desde ahí. Ya como ofrecer múltiples vías de acceso al currículum, ya, por ejemplo, distintos formatos de aprendizaje y recursos como video, ya lo había nombrado, como texto, brindar oportunidades para la participación activa, ya, buscando siempre los intereses de nuestro estudiante y de acuerdo a su estilo de aprendizaje, ya si nosotros ofrecemos algún tipo de actividad que vaya en apoyo del aprendizaje, que sea algo llamativo para nuestros niños, sobre todo para los que no participan tanto, que sea algo que ellos puedan realizar y que no se frustren. Si nosotros realizamos algún taller y nuestros niños se frustran con la actividad, ya podemos ir bajando un poquito la intensidad. Puede ser que no la hayamos planificado directamente, pero a nosotros cierto, se nos toca apoyar en ese taller y vemos que nuestros estudiantes se frustran, ya que la mitad del curso está participando y el resto está mirando, está aburrido, está mirando la ventana, está mirando el techo. Es porque alguna parte de la actividad se les dificultó. Entonces, súper atentos, ¿cierto? Tenemos que darnos cuenta
Ya, en esta parte nuestros niños ya no quieren participar. ¿Por qué? Porque hay muchos que les cuesta por temas físicos, puede ser, o por temas de atención. Tenemos nuestro niño con algún diagnóstico de atención o hiperactividad, ya quizás se está aburriendo en ese momento. Eso también se considera. Permitir también la flexibilidad de la evaluación, ¿ya? No solamente prueba escrita, ¿ya? También hay presentaciones con o sin adaptaciones, por ejemplo, que nuestro niño diserte si esto es solo para el profesor, si existe alguna dificultad en ese sentido, o que si hay alguna presentación que quizás se requiere que haya menos participantes en la sala, se puede hacer ese tipo de gestiones. Sobre los ejemplos de estrategias de flexibilización curricular, utilizar ciertos estos diferentes materiales de lectura, incorporar tecnología también en el aula, ya implementar actividades diferenciadas. Si vemos que quizás nuestro estudiante en la mitad de nuestro curso le va mucho mejor en las actividades que son en creando material, ya quizá al resto le entretiene mucho más, ¿cierto? El organizarlo y ya utilizarlo. Ya se pueden realizar ese tipo de estrategias. Quizás tenemos un grupo que está activamente creando material, ¿cierto? Y al final todo el curso lo va a utilizar. ¿Ya? Y el resto puede estar buscando información sobre esto. Ya se puede realizar ese tipo, se puede llegar a ese tipo de acuerdos. Y ofrecer opciones para la evaluación. En cuanto a los materiales accesibles, van a ser todos aquellos que puedan utilizar nuestros estudiantes independientes de sus características o necesidades. En el contexto del DUA es importante tener muchas opciones, ¿ya? Porque si pensamos en que vamos a representar las imágenes desde un cartel, ¿cierto? Tiene que ser de una manera organizada, que sea clara, que sea concisa y que también sea muy precisa apuntando a lo que se está buscando en ese momento. Si en algún momento tenemos que crear algún tipo de apoyo para nuestros estudiantes, ya seleccionamos quizás de internet algún material descargable, ya tiene que ser acorde a la edad de nuestros estudiantes, tiene que ser acorde a, por ejemplo, el tamaño del texto, que sea algo legible, que el contraste, por ejemplo, del fondo, y acá tengo un ejemplo en mi misma presentación, ¿cierto? Bueno, el texto en general, el de abajo y el de arriba, no tienen un contraste tan relevante. Ya vemos que no se logra apreciar tanto la letra con el fondo. Ya, entonces, si nosotros pensamos que estamos haciendo un material de apoyo para nuestros estudiantes, los mismos pictogramas que veíamos en las clases anteriores, si vamos a hacer algún tipo de pictograma para que nuestros estudiantes permanezcan en el aula, por ejemplo, ya tiene que ser de algún color, tamaño, que sea accesible para nuestro estudiante. Los dibujos que escojamos también deben ser acorde a la edad y los intereses. Si elegimos solamente alguna representación de estos monitos de estos monitos como de palito, ya que no tienen un rostro tan definido, quizás no se va a notar tanto la expresión que tienen, quizás estamos reforzando el, el- las normas del aula, ya que sea pedir permiso, ya levantar la mano para hablar. Quizás no lo vamos a reforzar al 100% si entregamos algún tipo de apoyo para nuestros estudiantes que sea muy borroso, los colores, no se entiende mucho la cara, no se entiende qué está haciendo el dibujo. Entonces eso tenemos que considerarlo. Sobre la imagen y gráfico, claro, tiene que ser claro, comprensible, sobre los recursos multimedia, si utilizamos algún tipo de video, por ejemplo, ya que también incluya, ¿cierto?, la parte escrita, que incluya, además de lo visual, que incluya las letras y que tenga un audio que sea legible. No solamente elegir un video, ¿cierto?, a última hora, si vamos a trabajar algo en una clase, o que sea una canción que vayamos a utilizar para trabajar normas de convivencia, ya todo tiene que ser acorde, ¿cierto? Que tenga algún tipo de refuerzo auditivo, visual,
ya que tenga texto también, que el texto sea legible, que los colores también no sean extremadamente brillantes y tampoco tan opacos, ya, y que sean videos acorde también a la, reconocidos y acordes a la edad de nuestros estudiantes. Cuanto a los software educativos, ya cualquier que tenga subtítulos, que tenga, por ejemplo, algún lector de pantalla, que sea, que también sea fácil de manipular. Cuanto a los materiales manipulativos, lo mismo, que permita, ¿cierto?, que exploren de manera práctica, de no estar preocupados, ¿cierto?, si utilizamos algún material que sea manipulativo, por ejemplo, trabajamos con los más chiquititos con la témpera. Ya, suele ser un desastre cuando trabajamos con témpera. Ya, ¿por qué? Porque vamos, si estamos, depende de la actividad que realicemos, si no anticipamos, ya lo que va a ocurrir con nuestros estudiantes puede ser que se manchen enteros, puede ser que pinten en cualquier otro lado. Ya, experiencia personal me pasó una vez y de ahí aprendí un taller muy fallido que realicé con estudiantes preescolares, ya que eran muy chiquititos y la actividad, ¿cierto?, era para realizar, para favorecer, ¿cierto?, las pinzas, que ellos manipulen, ¿cierto?, como están en la etapa de manipular un lápiz, ya, pero ellos tenían que pintar una pelota que era chiquitita, que era como el porte de su mano, y claro, nosotros, estoy hablando de una etapa de estudiante, ya fallé en ese momento porque la pelotita que seleccionamos con mi colega ahora, ya era muy pequeña, era acorde a la mano de ellos, pero nunca pensamos que iba a ser un completo desastre porque los niños tuvieron que pintar esas pelotas, decorarlas con témpera, con el material que encontramos en el momento, y como comprenderán, niños pequeños, témpera, pelotas, un completo desastre. Entonces son cosas que tenemos que considerar y tenemos que anticipar, ¿cierto? Esa clase de cosas que pueden ocurrir y son muy frecuentes. En cuanto a la evaluación, ya lo habíamos dicho, que debe ser formativa, continua y centrada en el progreso individual de los estudiantes. Ya no cerrarnos solamente en el sistema educativo completo, que solo se realice en evaluaciones escritas. Ya se utiliza también observación, autoevaluación, coevaluación, rúbricas y portafolios. Si estamos trabajando en portafolios para cada uno de nuestros estudiantes, ya nosotros mismos podemos tener cierto, formar una estructura que va a tener ese portafolio, cómo lo vamos a adecuar, ya que las carpetas sean llamativas para nuestros estudiantes, vamos a archivar, ¿cierto? Cómo las vamos a archivar para que sean accesibles, ¿cierto? Para que cada uno de los profesionales que lo vea, ¿cierto?, tenga acceso a toda la información. Ese diseño universal, el DUA, ofrece un marco conceptual que es sumamente valioso para crear experiencias de aprendizaje accesible e inclusiva para todos nuestros estudiantes, implementando muchas estrategias que son variadas, que van a ser centradas más en el progreso, ¿cierto? Y utilizando materiales que sean accesibles. Y lo más importante, la motivación de nuestros estudiantes, que se sientan comprometidos. Y nuevamente se repite esa frase que se alcance ese máximo potencial. Es una cita, ¿cierto? Así que tiene que tener ese texto. También es importante reconocer la fuerza de este currículum oculto. Ya tenemos que reconocer, ¿cierto?, que lo que estamos enseñando o ofreciendo, ya independiente si estamos dando un taller, entregando algún tipo de material o solamente estamos mirando a nuestros estudiantes, estamos enseñando algo. Tenemos que ser súper conscientes de lo que hacemos, ¿cierto? Dentro, fuera del aula, de las cosas que decimos. Ya todos los valores que nosotros mostremos van a ser tomados por nuestros niños y también van a ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestros niños igual van a darse cuenta si nosotros estamos enojados a veces y eso se los vamos a reflejar. Tenemos que ser conscientes de nuestra postura, la forma en que nos tomamos el pelo. Ya si estamos muy serios a veces, ser conscientes de nuestro rostro. A veces no nos damos cuenta y podemos estar mucho rato con cara de aburridos y eso se lo traspasamos a nuestros niños. Entonces ese es el currículum oculto. Ya nosotros somos parte de esa parte, de eso. Nosotros podemos propiciar que nuestros estudiantes estén súper felices, se porten súper bien en el aula, porque nosotros estamos con una actitud positiva, no significa que vamos a estar muertos de la risa, pero vamos a estar con una actitud positiva, centrada, ya vamos a guardar la compostura todo el tiempo.
si nosotros nos las pasamos fuera. Vamos a dar el ejemplo de todo lo contrario, de lo que no hay que hacer. Si nosotros no llegamos y nos retiramos, no los saludamos, no nos despedimos, vamos a estar demostrando lo contrario de lo que hay que hacer. Ofrecer este currículum que sea significativo, que tenga un lenguaje acorde a la experiencia, ¿cierto? De todas las dimensiones. Ya suena todo muy, suena todo muy bonito, ya que se entregue la comprensión total. Ya, si nosotros, ¿cierto? Vamos a ser parte de esta experiencia también, que va a ser de manera cooperativa entre estudiantes, docentes, para docentes, asistentes, todas las personas que conforman este proyecto, este sistema educativo, ¿cierto? Va a ser parte de ofrecer este currículum rico en significados, que no sea simplemente ir al colegio y aprender lo que está en la pizarra y después me voy a mi casa y tengo que memorizarme esto para tener un 7. Y hemos finalizado. Pensé que quedaba algo más, pero como decía, es importante lo que nosotros vamos dejando huellas sin darnos ni siquiera cuenta. Sería el final. Alcanzamos justito a la hora. Ya, recordar que hoy corresponde la evaluación, ya para los que están presentes, y bueno, para todos en general, la evaluación se abre a las 9:30. Ya voy a dejar ¿cierto? Disponible la evaluación. Ustedes tienen 24 horas para realizarla, eso no varía. Ya, tienen estas 24 horas para realizarla. La evaluación se abre hoy a las 9:30 y cierra mañana a las 10 de la noche. Ya tienen hora y media para realizarlo y para las personas que no estaban, tienen la dinámica es la misma de la prueba anterior, es lectura comprensiva más que nada, fijarse bien en los enunciados. La prueba anterior les fue bastante bien, así que no debiesen tener dificultad en ese sentido. Y cualquier duda, consulta, pueden hacerlo. Ya, el motivo de esta clase recuperativa es que ustedes, ¿cierto? Si ahora tienen una clase perdida, después más adelante pueden sumar otra, o en otro módulo pueden sumar otra, y la idea es que no se alarguen tanto los módulos, porque ¿cierto? Van a afectar finalmente que todos tengan una fecha de egreso, ¿cierto? Que sea mucho más extensa de lo que habían planificado. Ese es el objetivo. La asistencia de hoy no era obligatoria, ¿ya? Hola, Para que Beatriz, ¿la prueba es de hoy o mañana? la prueba se abre hoy, en la noche. Ya a las 9:30 se A las abre 9. y 9:30. ¿Termina No, mañana? termina mañana a las 10 de la noche. ¿Ya? Ah, ok, gracias. ¿Ya? Y para que la revisen con tiempo, desde que ingresa tienen una hora y media, eso es lo mismo para todas las evaluaciones, para que no se apuren, lo revisen bien. Y nos vemos el viernes. ¿Ya? Nos vemos el viernes. Creo que no me queda nada más que... bueno, los temas ya lo había comentado. Acá aparece fecha del 15, pero obviamos eso y debería ser 17. Ya la prueba es del módulo 3, módulo 4, lo que vimos recién, ya para que lo puedan revisar. Si no hay más consultas, la evaluación, bueno, todos quedan presentes, ya eso es súper importante. Si es recuperación, todos quedan presentes, no es obligatoria la asistencia, ya, pero para los otros sí, así que revisen su asistencia anterior para que no tengan dificultades después. Ya, muchas gracias por estar presentes el día de hoy y acompañarme. Que estén súper bien. La prueba se abre a las 9:30 y ahora me empiezo a despedir. ¿Dudas, consultas? Pueden hacerla en este momento. Ya, así que estén muy bien. Me despido. Chao, chao. Igual, chao, chao, profe. Chao, que estén súper bien. Chao.